Buenas tardes, soy Rodrigo Fernando Cañas Reyes, estudiante de la carrera de doctorado en medicina, y esta vez vengo a explicarles cómo realicé la guía número 2 del laboratorio de fisiología y bioquímica. Soy de la sección número 1. Entonces comenzamos. En la primera pregunta me dicen que en qué consiste la ley de acción de masas. Y pues básicamente esta ley la podemos describir de esta manera sencilla. En toda reacción química, la masa se conserva. Es decir, que si la masa total de los reactivos va a ser igual a la masa total de los productos, entonces se establece que para una reacción química reversible, en equilibrio a una temperatura constante, debe existir una relación constante entre concentraciones de reactivos y productos. Luego me preguntan que en base a lo que la ley expresa, ¿por qué calculó de esa manera la concentración de la sal y la del ácido en cada tubo para usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Y vaya, esto básicamente se hizo para mantener el control del nivel de los ácidos, ya que lo está basificando o neutralizando. Y así se puede tener una constancia para ver después el cambio que se hizo de ácido a base. Ahora sí, en la siguiente pregunta me dicen que les describa qué es pKa. Vaya, pKa es la magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas al disociarse en solución acuosa. Y también quieren que describa qué es Ka. Ka, en palabras más sencillas, es la constante de disociación ácida. Así de simple. Y para el punto extra, me preguntan, ¿existe constante de disociación para las bases? Esa pregunta fue una trampa, pero con lo que estoy investigando, me puedo dar cuenta que existe la constante de asociación, pero la constante de disociación de las bases, eso no existe. Luego me pide que el reactivo ácido acético y el hidróxido de sodio me dicen que cómo se clasifican, que los clasifique de acuerdo a la definición de ácidos y bases y sus subcategorías y el por qué. Vaya, el ácido acético se clasifica como un ácido, ya que este se va a ionizar parcialmente. En la disolución vamos a tener iones y moléculas no ionizadas. En cambio, el hidróxido de sodio, este se va a clasificar como una base, pero este va a ser una base fuerte. Eso es porque es una disolución acuosa que se va a disociar completamente. Ahora me dicen, ¿qué representa el cambio de color de cada tubo al colocarle el indicador universal? Básicamente lo que representa es la acidez del material expuesto en cada tubo, ya que como observamos los primeros 9 tubos fueron acidez con un ligero cambio de color. Todos terminaron con un color rojizo, ya los últimos un poco más naranja o amarillento, pero nunca dejaron de ser rojizos, nunca dejaron de ser ácidos. En cambio, el tubo número 10 y el tubo número 11, esos ya se neutralizaron porque el 10 al final quedó como un color como verdoso y el 11 al final eso terminó a un color azulado. Entonces ahí se demostraron que son bases, después de que fueron neutralizados todos, ¿verdad? Me pregunta, ¿tiene alguna relación con los resultados obtenidos usando la ecuación? Lo hice por la ecuación que usaron en el video. Y pues sí, ya que al final llegaron a las mismas respuestas, obviamente están conectados. Las primeros 9 terminaron como ácidos y los últimos 2 quedaron como bases. Así que sí, sí tienen una relación exacta. Y la otra pregunta, que esta es muy interesante. O sea, la pregunta, bueno, se lo puedo decir. Dice, si serán los mismos resultados si usamos el papel tornasol. Pues sí, también serán los mismos resultados. Lo que me sorprendió de esta pregunta es, además de que no conocía ese papel, me sorprendió mucho la precisión de los colores que tenían estampados, pues es que eran casi iguales a los colores resultantes en cada tubo. Y muy probablemente después de esta clase vaya a comprar uno y esté experimentando un poco. Me gustó mucho esto del papel tornasol. Luego me preguntan,
¿Cuándo podemos decir que un sistema buffer ejerce su máxima acción amortiguadora? Vaya, esta acción amortiguadora va a ser máxima cuando el cociente sal-ácido cuando el cociente sal-ácido es próximo a la unidad. Cuando sea próximo a la unidad, em, es la acción amortiguadora máxima. Acá mismo me preguntan que de los sistemas buffer en nuestro organismo, cuáles son y dónde ejercen su función. Vaya, después de una gran investigación, vi que estos son básicamente los que defienden en la primera línea, pues. Son la primera línea de defensa frente a los cambios de pH de los líquidos corporales. Los que destacan de los buffers son el tampón fosfato. El tampón fosfato es un sistema muy eficaz para amortiguar los ácidos, ya que las grandes cantidades de fosfato dentro de las células corporales y en el hueso hacen que el fosfato sea un depósito muy grande y eficaz para amortiguar ese pH. También encontré el tampón bicarbonato, que ese es el más importante. El tampón bicarbonato más importante de la sangre y que como curiosidad tiene un pH de 7,4. Vaya, lo que pasa con este es que representa el 75% de la capacidad buffer total de la sangre y también involucra el equilibrio del ácido carbónico, también el del ion bicarbonato y el del dióxido de carbono. Todo esto lo hace para mantener el pH de la sangre y el duodeno, y está entre otros tejidos que son para apoyar la función metabólica adecuada. También está uno que es muy común, la hemoglobina. Y como sabemos, ¿verdad? Es una proteína oligomérica y es la encargada del transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los diferentes tejidos a través de la sangre y se encuentra en el interior de unas células especializadas llamadas eritrocitos. Y el último buffer que encontré, de los más importantes, son las proteínas del plasma. Y lo que encontré de esta es que tienen una función oncótica, que básicamente es para mantener el volumen plasmático y volémico. Y la función de tampón o buffer es colaborando a la estabilidad del pH sanguíneo. Y quería decir una curiosidad acá. Sí, que básicamente pues sí, se utilizan más que todo dentro de nuestro cuerpo porque hay muchos ácidos, o sea, donde más se ayudan estos es en el sistema urinario, básicamente a neutralizar todos esos ácidos. Bueno, pero para no perder más tiempo, ya esta es en la parte B de la práctica. Me dicen que explique en relación a lo visto en el tubo cuál fue la acción del sistema buffer fosfato. Su función básicamente fue la de disminuir la acidez de los materiales y así logra mostrarnos la gran importancia que tienen de nuestro organismo y sobre todo en nuestro sistema urinario. Y la siguiente pregunta dice que si estos cambios hubieran ocurrido de la misma manera sin el buffer, no. Contundentemente no. Y ya la última pregunta me dice, ¿el buffer fosfato es el único que actúa a nivel renal? Pues no. También tenemos el amoníaco, pero sin embargo el más importante siempre va a ser el fosfato buffer urinario. Esa ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Y antes de terminar con la presentación, quise decir unas curiosidades en medio de la presentación, pero en lo que les estaba diciendo se me olvidaron. Básicamente la curiosidad que quería decir es que estos buffers están muy como infravalorados. Realmente son muy importantes en nuestro cuerpo, porque como sabemos hay muchos tipos de líquidos en nuestro cuerpo. Por mencionar algunos puede ser el agua, la sangre, hasta la saliva. Y los más como ácidos que yo sepa son la orina, que de hecho es de 4,5 el pH, y el bilis, que no es muy conocido, que es de la vesícula biliar. Y básicamente por eso es que se crea un dolor tan intenso cuando se rompe como
Por eso es que se genera un dolor tan intenso cuando como que se rompe la vesícula, porque todo ese bilis se derrama. Entonces, imagínense lo que pasaría en el sistema urinario si eso pasara. Por eso es que realmente es mucha la importancia de todos estos buffers, ya que ayudan a neutralizar y básicamente generarnos menos dolor.